Bien, todo bien. A ver el sonido. Va subiendo, baja, sube, baja. Ah, bien, bien, bien ahí. Bueno, gracias, doctora. Bueno, chicos, hablando, hoy nos toca estudiar las catástrofes como juicios divinos, parte 12o. Parte 12o, y bueno, seguimos con Daniel capítulo 11, versículo 40 al 45. Y hoy seguimos hablando de la Tercera Guerra Mundial, el fin del tiempo de gracia y la sexta plaga. Repito, la Tercera Guerra Mundial, el fin del tiempo de gracia y la sexta plaga. Para los hermanos que nos están siguiendo por el foro y que nos siguen a través de internet, yo les quiero comentar algo. Disculpen que estemos cayendo siempre en la redundancia, pero es una redundancia sana. ¿Por qué? Porque estoy hablando con muchas personas que quieren que fundamentemos por qué nosotros creemos así. Entonces por eso tenemos que fundamentar y fundamentar y fundamentar para que la gente no crea que esto es simplemente una interpretación caprichosa de cosas que yo quiero presentar. Eso dejando de lado el hecho de que hay muchos otros estudiosos acá en el noroeste argentino que creen de la misma manera que estoy enseñándoles yo a ustedes. Un montón de estudiosos que creen así, que si bien es cierto no lo están enseñando al tema, ¿sí? Pero yo sé que lo creen así. Ahora, yo le estoy agregando muchos más detalles a estas cosas para que ustedes tengan una idea de lo que va a pasar. Así que bueno, vamos fundamentando, fundamentando, fundamentando para que no vengan a decir que esto es una interpretación caprichosa de Daniel capítulo 11. Bien, hermanos, empecemos con el tema entonces. Saben que estoy preocupado y a la vez bastante asombrado por las cosas que están pasando acá en el mundo. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de las cosas que iban a pasar cuando finalice el tiempo de gracia en la clase pasada? Y vamos rapidito a Isaías 24. Estamos estudiando Daniel capítulo 11, pero yo quiero ir a Isaías capítulo 24. En Isaías capítulo 24 mostraba lo que iba a acontecer cuando se termine la gracia para el mundo, o sea, cuando Jesucristo deje de ser sumo sacerdote, deje de ser abogado y pase a ser juez y comiencen a caer las plagas sobre la tierra. En Isaías capítulo 24 se nos da una vislumbre de ese tiempo tan gris que va a venir sobre la tierra y que ya está muy cercano. En Isaías capítulo 24, versículo número 7 al 12 dice así. Noten, hermanos, perdióse el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, acabóse el estruendo de los que se huelgan, paró la alegría del arpa, no beberán vino con cantar, la bebida será amarga, amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad de la vanidad, toda casa se ha cerrado porque no entre nadie. Voces sobre el vino en las plazas, todo gozo se oscureció, desterróse la alegría de la tierra. En la ciudad quedó soledad y con asolamiento fue herida la puerta. Hermanos, habíamos hecho todo un comentario, ¿se acuerdan? En la clase pasada, cuando estábamos estudiando en la casa del hermano Emeterio, estábamos comentando todas las cosas horribles que van a pasar sobre la tierra y cómo va a ser un día gris y cómo va a ser un día triste cuando acontezcan todas estas cosas. Y hablando con algunos hermanos, me decían cómo esto seguro se va a cumplir porque ahora hemos visto un cumplimiento parcial. Ustedes saben de que está el virus de la influenza H1N1 o gripe A, la gripe esta que está avanzando, que ya es pandemia mundial. Es decir, no es una pandemia completa, pero es un comienzo de pandemia, ¿sí? Y conviene aclarar eso. Pero noten cómo estamos viendo vislumbres de esto. El gran problema en Estados Unidos, Canadá, el gran problema que hubo en México y ahora sobre todo en Argentina. Muchos se han burlado de mí cuando yo venía enseñando estos temas y decían, ¿cómo vas a hablar de las catástrofes como juicios de Dios? Incluso hubo varios hermanos que me estuvieron contando a mí que decían de que no se debe predicar esto porque Cristo no puede castigar, Dios no castiga.
dice que si Dios castiga, entonces Dios no es un Dios de amor. Y hace tiempo, antes de ayer, tuvimos un debate con una hermana que estuvo poniéndola mal a otra hermana. Entonces yo me enteré de lo que anduvo hablando y diciendo de que no, que Dios no castiga. Y esta hermana que viene al grupo nuestro le presentó fundamento. Y decía, no, esa es tu postura, la mía no es así. Yo creo que Dios es un Dios de amor y por lo tanto no castiga. Y esta hermana le presentó Biblia, le presentó espíritu de profecía, y la otra hermana solamente filosofaba y nunca presentó ningún versículo bíblico. Y cuando esta hermana le presentaba versículo bíblico y citas del espíritu de profecía, esta hermana se enojaba y decía, bueno, pero así lo ves vos. Esa es tu forma de ver, esa es tu forma de interpretar. No, hermanos, no hay formas de interpretar. Hay una sola forma de interpretar. Y es analizando el texto, el contexto y la comparación de texto con texto. Las otras no son formas de interpretar. Las otras son formas de filosofar. Y repito, hay una sola manera de interpretar la Biblia y es analizando texto, contexto y comparación de texto con texto. Las otras yo no les llamo formas de interpretar, se llaman formas de filosofar. Entonces, cuando ustedes vengan y le presenten una doctrina sin texto, contexto y comparación de texto de la Biblia, y sin texto, contexto y comparación de texto del espíritu de profecía, ustedes díganle, por favor, no me filosofes. Yo te estoy presentando fundamentos de la Biblia y fundamentos del espíritu de profecía, y vos me venís a filosofar por ahí con un solo versículo de la Biblia o con una cita mal aplicada del espíritu de profecía. Ustedes tienen que decirle, por favor, no me filosofes. Entonces, hermanos, hay una gran corriente donde ya se lo ha dejado a Dios sin personalidad, como un Dios débil, un Dios que no tiene carácter, un Dios que no tiene personalidad, un Dios que yo hago lo que quiero y Él llora por mí, y vive llorando y teniendo sentimientos por mí, y es un Dios sin personalidad. Pero muchos se han burlado de los estudios que yo venía dando y ahora están recapacitando, hermanos. Ahora en Argentina hay más de 100.000 afectados con la gripe y hay muchos muertos, hermanos, muchos muertos. Se dice de que había 70 muertos más o menos, y esas son las cifras que se están dando en la televisión. Pero ¿y lo que se esconde? Lo que se está escondiendo y no se le está diciendo a la gente y se le está engañando. Y yo pregunto, ¿por qué le engañan? Bueno, fíjense lo que ha pasado, ¿no? Aquí lo que comentábamos acá con la doctora, ¿no? Hablábamos lo siguiente. Fíjense lo que está pasando acá en Argentina. Ahora acá en Tucumán el gobernador Alperovich está por decretar el estado de emergencia ya. Todos andan con barbijos en la calle. ¿Y saben lo que se estaba anunciando por la televisión? Que ya se van a clausurar, se restringen los bailes, se están restringiendo los partidos de fútbol, se están restringiendo las bailantas, los eventos sociales. Hermanos, en Tafí Viejo van a cerrar bares, restaurantes, teatros. Hermanos, ¿no es parecido a lo que acabamos de leer? Y eso que todavía recién estamos entrando al tiempo de angustia previo. Ni siquiera estamos todavía plenamente en el tiempo de angustia previo. ¿Y qué va a pasar? Eso es principio de dolores. ¿Y qué va a pasar cuando realmente finalice el tiempo de gracia y comiencen a caer las plagas y realmente se comience a cumplir esto que dice Isaías capítulo 24, versículos 7 al 12 y bueno, todo el resto del capítulo? Ahora estamos viendo un cumplimiento parcial y Canadá está siendo azotado por esto, Estados Unidos también, México también. Según México dice que ya lo superaron. Yo no sé, ¿será verdad? Bueno, ellos sabrán. Argentina todavía no lo puede superar y estamos en una grave situación. Y cuando yo escuchaba que están prohibiendo los eventos sociales, que se están cerrando las bailantas, hermanos, ¿no les suena eso a cumplimiento profético y eso que ni siquiera todavía pasa nada?
Otra cosa, lo que se está anunciando, aquí tenemos un grave problema del dengue. Saben que lo que se está anunciando es que, bueno, se frena un poco la gripe A o virus de influenza H1N1, se frena un poco eso cuando aumenta el calor. Cuando aumenta la temperatura se frena un poco el accionar del virus. O sea que están diciendo que para cuando venga el verano se va a frenar. Pero cuando venga el verano dicen que va a volver a surgir el dengue acá en Tucumán y en el noroeste argentino, que son la zona más cálida, y dicen que va a surgir con una peor intensidad que antes. Y el gobierno tendría que estar tomando medidas con respecto a esto. Y yo hablé con personas que me están diciendo que no están tomando medidas. O sea que cuando finalice, hermanos, el invierno, capaz que se frene la influenza, la gripe A. Pero va a surgir ahora de nuevo el dengue y con mayor intensidad que antes. Y según información que tengo, es que en el noroeste argentino, como por ejemplo Chaco, y me nombraron la ciudad de Chaco, y otras provincias más que han tenido el problema del dengue, no se lo ha solucionado. No es que se lo ha erradicado, ni que se lo ha frenado, ni que se lo ha controlado. Siguen muriendo personas, nada más que el problema económico, las elecciones y ahora la gripe A como pandemia mundial han distraído la atención de ese problema. Y hermanos, todo eso son calamidades y todos son pestes, pestes y enfermedades, pestes y enfermedades, pestes y enfermedades. Yo sé que en las clases pasadas que hemos dado de las enfermedades, yo he dado a las apuradas el tema y no he podido detenerme bien a explicar cada cosa, porque yo tengo eso de que a mí me gusta más fundamentar que hablar del tema. A mí me gusta fundamentar mucho, pero bueno, ahora lo estamos repasando al tema de las enfermedades. Y yo le pido a los hermanos que nos siguen por internet que vayan y vean todo lo que tiene que ver con las catástrofes como juicios de Dios. Cuando se habla de las pestes, se habla de las enfermedades y se habla de todo lo que tiene que ver con el problema sanitario, y van a ver de que es un juicio de Dios, porque en el Antiguo Testamento está catalogado como cuando Jehová castigaba por tanta maldad que había. Entonces, hermanos, vemos que la protección se está retirando de a poquito de la tierra. ¿Y qué va a hacer después? ¿Qué otras calamidades más van a venir? Y qué casualidad que esto tiene que ver, hermanos, con todo lo que está pasando. Ahora bien, hermanos, interiorizándonos un poquito con el tema de Daniel que nosotros veníamos estudiando, hermanos, el tema de Daniel capítulo 11, tenemos que seguir fundamentando, hermanos, todo lo que va a pasar cuando se desate la tercera guerra mundial. Y yo hoy he traído fundamento bíblico, hermanos, para que ustedes vean que esto no es un invento y que es una cosa muy seria. Y que ya las naciones, hermanos, las naciones se están preparando ya para combatir en cualquier momento. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3, y ahí dice lo que va a pasar cuando se desaten los vientos. En Apocalipsis capítulo 7 dice el versículo 1 al 3, ya lo conocen: y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra. Y hermano, es hermoso esto. Qué poder que tiene la palabra de Dios. Qué poderosa que es la palabra de Dios. Qué maravillosa seguridad. Qué extraordinarios conceptos. Qué inspiración maravillosa que tiene la Biblia. ¡Qué inspiración poderosa! Yo cuando leo la Escritura, hermanos, se me ilumina la mente. Siento que mi mente se vuelve poderosa cuando yo tomo contacto con las Escrituras. Y habiendo una revelación tan extraordinaria acá en esta parte de la palabra de Dios, yo no sé cómo hay gente que no ora y que no ayuna sobre estos textos para saber lo que espera a todo el planeta Tierra. Dice, hermanos, después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, o del oriente, viniendo del oriente, o del este, o del oriente, etc., teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles
a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Hermanos queridos, hablando de la Tercera Guerra Mundial, vamos a ir avanzando en todos estos temas. Pero yo lo que les puedo decir ahora es que estamos en el tiempo del sellamiento. Hermanos queridos, estamos en el tiempo del sellamiento. Por favor, oren mucho, estudien la Biblia, testifiquen. Yo les suplico, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que cada uno haga la obra ahora en el tiempo del sellamiento, porque después, cuando finalice el sellamiento, hermanos, viene la lluvia tardía, y el que no recibe la lluvia tardía es dejado a un lado. No es así que yo voy a esperar. Aquí en Tucumán hay algunos que dicen que esperan la lluvia tardía, y cuando descienda la lluvia tardía ellos recién van a salir a trabajar. No, hermanos, el espíritu de profecía es bien claro que la lluvia tardía va a descender sobre los que están trabajando, no desciende sobre los vagos, sobre los ociosos, sobre los perezosos. La lluvia tardía no desciende sobre ellos. Y al hablar de la Tercera Guerra Mundial, tenemos que saber que ahora estamos en el tiempo del sellamiento. Ahora es el tiempo del sellamiento, próximo para recibir ahora la lluvia tardía. Y necesitamos recibir la lluvia tardía para que cuando finalice el tiempo de gracia y se suelten los vientos, podamos soportar todo lo que va a pasar, hermanos, en los 4 ángulos de la tierra. Ahora bien, hermanos, yo he traído unas citas de un libro muy bueno que se llama Maranata, hermanos, que las quiero compartir con ustedes. Pero antes de eso vamos a Daniel capítulo 11. Vamos a comparar Daniel capítulo 11. Para los hermanos que nos van siguiendo por internet, lo leemos por una cuestión de necesidad, o sea, para familiarizarnos con lo que está escrito. No le tengan miedo a Daniel capítulo 11. Tengan miedo de no estar consagrados a Dios, porque si no estamos consagrados, el Espíritu Santo no nos puede iluminar para entender las Escrituras. Si yo no ando bien espiritualmente, no voy a poder entender las profecías bíblicas, hermanos. Y dice, habíamos dicho que desde el versículo 40 al 45, todo el versículo 40, digamos, por así decirlo, ya se cumplió en la guerra del Golfo. El versículo 41 se cumplió a medias y el versículo 42 al 45 no se cumplió. Pero hermanos, yo leo desde el versículo número 42 al 45. Asimismo extenderá sus manos a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y Etiopía por donde pasará. Mas noticias o nuevas del oriente y del norte lo espantarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Noten esa frase, para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de sus palacios entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Hermanos, cuando nosotros veamos Egipto invadido y que es tomada Libia y Etiopía, sepamos que el tiempo de gracia está terminando. Debemos saber que el tiempo de gracia está terminando. ¿Y será que esto tiene que ver con la soltura de los vientos? ¿Será que esto tiene que ver con la soltura de los vientos? Claro que sí, hermanos. Tiene que ver con el momento en que se sueltan los vientos. Y yo les voy a leer Maranata, página 241, que no sé si lo hemos leído ya, pero lo voy a citar ahora para que podamos compartirlo con ustedes. En el libro Maranata, página 241, dice algo impresionante, impresionante. Dice así, hermanos. Leo la primera cita. Todo en el mundo está alterado. Noten lo que dice la profeta de Dios, hermanos. Tenemos un profeta de Dios, una profeta de Dios, y habiendo escrito cosas tan claras, yo no sé por qué a nadie le importa. Yo no sé por qué nadie estudia, yo no sé por qué no se valora estas cosas.
Dejo de lado, por supuesto, al pequeño remanente que en todo el mundo sí está estudiando la Biblia. Pero ¿por qué la mayoría no le importa, hermanos? Con esa orientación que da la hermana Huay, ¿cómo podemos pensar otra cosa? Y noten, todo el mundo está alterado. Las naciones se han airado y se realizan grandes preparativos para la guerra. Esta cita no la había leído yo la otra vez. Esta es otra cita nueva que ustedes no conocían. Y hermanos, ella se harta de hablar de guerra, naciones y guerra, naciones y guerra, naciones y guerra y preparativos para la guerra. No habla del Papa, no habla de los curas, no habla de los cardenales. Esta profecía, y si ustedes ven, dice, los ángeles ven la señal de Dios, y el versículo que está tocando es Apocalipsis 7, 2 y 3. Y ella no está hablando del papado ni de la Iglesia Católica. Yo no sé cómo leen. ¿Qué tanta bronca le tienen al Papa? El Papa ocupa otras profecías, hermanos. Pero, hermanos, yo me asombro con lo que leo. Y dice así, las naciones se han airado y se realizan no preparativos, sino grandes preparativos para la guerra. O sea que cuando ustedes vean el noticiero, y sobre todo los noticieros internacionales, tienen que ver el cumplimiento de esto. Naciones que están haciendo grandes preparativos para la guerra. ¿Y qué vemos? Que Irán está haciendo grandes preparativos para la guerra. Corea del Norte está haciendo grandes preparativos para la guerra. Siria está haciendo grandes preparativos para la guerra. Israel está haciendo grandes preparativos para la guerra. Estados Unidos está haciendo grandes preparativos para la guerra. Todas las naciones, hermanos. Y noten lo que sigue diciendo ella en la página 241. Una nación conspira contra otra y un reino contra otro. El gran día de Dios se apresura rápidamente. Pero aunque las naciones alistan sus fuerzas para la guerra y el derramamiento de sangre, todavía está en vigencia la orden dada a los ángeles de que retengan los 4 vientos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Ahora, hermanos, ustedes como estudiosos de la Biblia, yo les hago una pregunta. Aquí dice que todavía no se van a soltar los vientos, pero según el contexto que acabamos de leer de esta cita, el mismo contexto inmediato, los vientos, ¿qué están significando? ¿Guerras entre quién? Entre naciones. No tiene nada que ver con el papado, hermanos. Y sigue diciendo, los 4 vientos siguen retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces los poderes de la tierra reunirán sus fuerzas para la gran batalla final. ¿Y qué será eso, hermanos? Una tercera guerra mundial. ¿Con cuánto cuidado deberíamos aprovechar entonces el corto periodo que resta de nuestra peregrinación? ¿Sí? Y hace acá, hermanos, hace una amonestación moral. Presten atención. Mentes que se han entregado a pensamientos desordenados deben cambiar. ¿Cómo están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras obras y nuestras palabras? Nosotros podemos pecar de 4 formas: de pensamiento, de sentimiento, de obras o palabras. Aquí dice, hermanos, mentes que se han entregado a pensamientos desordenados deben cambiar. Los pensamientos deben concentrarse en Dios. Ahora es tiempo de realizar un ferviente esfuerzo para vencer las tendencias naturales del corazón carnal. Y noten, hermanos, lo que dice ahora. Precisamente antes de entrar en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios vivo. Y noten, hermanos, noten lo que dice ella acá. Todos recibimos el sello del Dios vivo. Entonces vi que los 4 ángeles dejaban de retener los 4 vientos. Y noten, y vi hambre, pestilencia y espada. Una nación se levantaba contra otra y el mundo se hallaba en confusión.
después de que recibimos el sello de Dios y después de que recibimos la lluvia tardía, hermanos, noten lo que dice la profeta de Dios. Cuando se sueltan los vientos, vi hambre, pestilencia y espada. Una nación se levantaba contra otra y el mundo se hallaba en confusión. Todas las naciones van a estar peleando unas contra otras y todo hundido en una gran confusión, hermanos. Hundido todo en una gran confusión. Confusión por todos lados. Y habla de guerra, habla de espada, habla de hambre, habla de pestilencia. Hermanos, la profeta de Dios deja en claro la consonancia que hay entre el espíritu de profecía y la Biblia. Y yo me pregunto, los hermanos que nos están siguiendo por internet ahora, ¿qué pensarán cuando nosotros les presentamos todos estos fundamentos que quizás chocan con las interpretaciones que ellos han tenido por mucho tiempo y que a su vez no tienen fundamento? No tienen fundamentos, hermanos. Yo les pediría por favor que no me crean a mí, sino que vayan y ellos, es la responsabilidad de ellos, orarle mucho al Señor Jesús para que el Señor Jesús les dé su espíritu y traten de entender por sí mismos la maravillosa palabra profética. En el libro Maranata, hermanos, página 264, el libro Maranata, página 264, dice así, hermanos, dice así. Noten, hermanos, en la página 264 habla de algo interesante. Primera cita: hay ángeles que rodean el mundo. Noten lo que significa esos 4 ángeles. Hay ángeles que rodean el mundo, rechazando las pretensiones de supremacía que presenta Satanás por causa de la vasta multitud de sus adherentes. No oímos las voces, no vemos con nuestra vista natural la labor de estos ángeles, pero sus manos están unidas alrededor del mundo y con atenta vigilancia mantienen a raya a las huestes de Satanás hasta que se complete el sellamiento del pueblo de Dios. Segunda cita: Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política, representados como siendo retenidos por los 4 ángeles. Estos vientos están bajo el control hasta que Dios ordena soltarlos. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios son los que retienen los vientos de la tierra para que no soplen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Otra cita de la misma página 264, y esto sí le pido por favor que presten atención. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Y si es así, ¿por qué es que la gente está pensando solamente en diversiones? Solamente en perder el tiempo, hermanos. Noten, el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor de nosotros. Observan las relaciones tirantes e inestables que existen entre las naciones. Observan las presiones que se ejercen sobre todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer. Noten, y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis estupenda. ¿Qué significará eso? Esa crisis estupenda. Las 4 cosas que se van a combinar: la Tercera Guerra Mundial, las 7 plagas, todo tipo de catástrofes y los hombres que quedan todos endemoniados. Dice así otra cita, hermanos: los ángeles están hoy reteniendo los vientos de contienda. Noten, los vientos de contienda.
hasta que el mundo sea advertido acerca de su inminente destrucción. Pero se está preparando una tormenta. Se está preparando una tormenta que se va a desencadenar sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma puede describir. Hermanos, ¿qué significa eso? ¿Qué van a decir? ¿Una lucha espiritual entre la Iglesia Católica y los adventistas? ¿Qué significa eso? ¿Que nos van a perseguir y no nos van a dejar comprar ni vender? No, hermano, no tiene nada que ver con eso. Es otra cosa distinta. La hermana Huay dice: y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma la puede describir. Hermanos, estamos dando fundamento bíblico, fundamento del espíritu de profecía, para que todos los hermanos que nos siguen por internet puedan entender que esto no tiene que ver con el papado y que el rey del norte no es el papado, hermano, no tiene nada que ver eso. Si la tienen tanto con el papado, vayan a estudiar Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis capítulo 17. Ahí tienen todo sobre el papado. Si le quieren dar con un caño al papado, hermanos, y bueno, vayan, estudien esos capítulos, si tanto la tienen con el papado. Ya, pero no se preocupen, para los hermanos que les gusta hablar del papado, ya tenemos unos lindos estudios que los vamos a compartir con ellos, donde también vamos a desenmascarar a la Iglesia Católica y todas las atrocidades que tantas ganas tiene de cometer dentro de muy poco tiempo. Ya pronto vamos a hablar de eso, ¿no? Pero bueno, hay temas que no los podemos dar porque los hermanos que nos siguen a través de internet no lo van a poder entender, porque yo tengo que hacer diagramas acá en el pizarrón y ellos no los pueden ver, así que no van a entender muy mucho lo que nosotros queremos presentar. Ahora, hermanos, qué linda luz que Dios nos ha dado, qué hermosa revelación que tenemos los adventistas cuando estudiamos la profecía, y es lindo poder obrar de acuerdo a ella, pero para eso, hermanos, es necesario de que cada día Jesús more en nuestros corazones. Es importante tener a Cristo morando en nuestros corazones. Por más defectuosos que seamos, todos estamos en el camino de la santificación. Nadie es perfecto, pero no se alejen de Jesús. Traten de tener una profunda comunión con Él a fin de que estén fortalecidos para ser sellados, recibir la lluvia tardía y pasar por el tiempo de angustia. Hermanos queridos, yo les quiero leer otra cosa. Evento de los últimos días, páginas 242 y 243. En Eventos de los últimos días, página 242 y 243. Y hermanos, yo estoy pero re contento cuando leo estas citas, porque no las había leído esta cita en las clases pasadas que habíamos tenido. Y yo me puse a investigar, y hermanos, tengo un montón de citas, pero estoy tratando de no darlas a todas porque los vamos a cansar a los hermanos. Pero no vamos a cansar a aquellos que buscan fundamentos. Yo sé, y de paso les hago una aclaración a los hermanos que nos siguen por internet. A los hermanos que quieren enseñar Daniel capítulo 11, yo le pido que bajen todos los temas que hablan de las catástrofes, los escuchen a todos los temas y vayan tomando nota, y se les va a ir formando un eje temático de todos los textos que nosotros venimos tratando. Y al final de los temas van a tener un poderoso eje temático que es indestructible y que nadie lo va a poder contradecir, porque si tratan de contradecir lo que literalmente dice la Biblia y lo que literalmente dice el espíritu de profecía, ya hay que estar loco, hermanos. Solamente una persona que esté loca va a decir que no quiere decir lo que la Biblia quiere decir y que no quiere decir lo que la hermana Huay quiere decir. ¿Cómo será que hasta los compiladores de las citas de eventos de los últimos días, noten qué título ponen ahí? ¿Pueden leer? ¿Qué dice? Y abajo,
¿Y ahí qué dice abajo? Por acá. Las naciones en conflicto. No dice la Iglesia Católica en conflicto. Hasta los compiladores del libro Estos Eventos de los Últimos Días saben que tienen que ver con naciones. Los compiladores son los encargados de los centros White. Exactamente. Toda la cita y el sentido de la cita, es decir, si ellos están dando ese sentido, ¿qué contradicción que otros teólogos le dio? Exactamente. Nosotros con el hermano Luis hemos viajado a Entre Ríos. En un tiempo pasado hemos ido a la Universidad Adventista en Entre Ríos y tuvimos la oportunidad de hablar con grandes hombres de Dios que saben muy mucho. Y ellos los he entendido, ¿no? Los estudiosos. Y los estudiosos nos dijeron que están tristes, doctores en teología, están tristes porque hoy en día se ha dejado el estudio profundo de la Biblia y del espíritu de profecía. Y ellos son partidarios de los sermones doctrinales, de los estudios doctrinales, y muchos de ellos nos han contado que no están de acuerdo con la corriente evangélica que hoy en día se vive dentro de nuestra iglesia. Nuestra iglesia ha perdido identidad al tratar de parecerse a las iglesias evangélicas, hablando de Jesús y del amor de Jesús, o hablando solo de Jesús y solo del amor de Jesús. Hermanos, está bien hablar de Jesús y del amor de Jesús. Lo que está mal es hablar solo de Jesús y solo del amor de Jesús, porque nosotros somos un pueblo profético que tiene una verdad profética para este tiempo, y esa verdad profética es la que nos hace distintas a todas las religiones pseudo-cristianas que hay en el mundo. Sí. Exactamente, y valga la aclaración. El Jesús que están predicando las iglesias evangélicas, hermanos, no es el mismo Jesús que predicamos nosotros. Y el Jesús que predicamos nosotros tampoco es el mismo Jesús que predican algunos predicadores adventistas que hacen de Cristo tan solamente un concepto sentimental y emocional. Hermanos, cuidado con esa corriente evangélica protestante que se ha metido dentro de la iglesia y que le ha restado identidad. Y esto no lo digo yo, no lo estoy diciendo yo. Lo han dicho doctores en teología con los cuales yo he hablado. Incluso el pastor Enoc de Oliveira, que ya falleció, escribió un libro donde él habla que hoy en día ya no tenemos los mismos sermones, la misma distinción profética que se tenía en la época de los pioneros. Hoy nuestra verdad profética es lo que nos hace distintas de las demás iglesias, pero hoy en día hay un afán por parecerse a las iglesias carismáticas, a las iglesias evangélicas, a las iglesias protestantes, y no, hermanos, nosotros tenemos una verdad distintiva y esa verdad es la que tenemos que predicar, que es el triple mensaje angélico, la vigencia de la ley, la profecía de los 2300 días, todo lo que tiene que ver con el santuario celestial y el terrenal, donde se explican todas las verdades, la ley, mandamiento por mandamiento, el espíritu de profecía, todo lo que nos hace distinto de las otras iglesias. Una cosa ya aclarando. Sí. Nosotros nos tienen que importar dos pepinos, término general para referirnos a Claro. todos nuestros hermanos, que las iglesias, digamos, las iglesias evangélicas y la iglesia católica nos quieran reconocer o no. Claro. Debemos agradarles a ellos. Claro. Debemos agradarle a Cristo. Claro. Y dar el mensaje que el Señor nos ha dejado. Claro. Vos fijate, otros pueblos que no tienen la verdad que tenemos nosotros, Claro. que creen que la tienen, Claro, claro. están bonitas si lo reconocen, dicen, ellos dan su verdad. Exactamente. Los mormones, nadie los reconoce como iglesias cristianas, Claro. pero ellos dan su mensaje. Claro. Ellos creen que tienen un mensaje y lo dan. Claro. ¿Por qué nosotros que lo tenemos tratamos de agradar al mundo, a las iglesias evangélicas, y la bajamos a la norma, escondemos el mensaje y damos algo Claro. suave? Claro, esa es la pregunta. ¿Por qué nosotros rebajamos la norma? Hay gente que dice, bueno, pero si tratamos de parecernos a ello, vamos a tratar de agradar más a las personas, cosa que no haya tanta distinción. Pero sí, precisamente nosotros tenemos que ser un pueblo que se distinga de los demás por la doctrina perfecta y preciosa que tenemos. ¿Por qué andamos, hermanos? Yo he renegado mucho acá con hermanos que han hecho mucho daño acá en el noroeste argentino, predicando solo de Jesús y solo del amor de Jesús,
porque encima ni eso sabían hacer. O sea, les explico. Cuando uno va a hablar de Cristo y del amor de Cristo, primero tiene que ser muy espiritual. Y segundo, tiene que saber acerca de lo que está hablando. Cuando hay hermanos que se han tratado de largar a hablar de Jesús y del amor de Jesús, encima hasta lo han presentado mal. Porque presentaron la persona de Cristo como no es en las Escrituras, hermanos. Que ese es otro tema que algún día vamos a dar temas espirituales y vamos a presentar a ese preciosísimo Jesús como realmente es. Y vamos a ver que nosotros también podemos hablar de ese maravilloso Cristo que nos llena de gozo nuestros corazones, incluso en los momentos que más quizás nosotros estamos sufriendo en esta vida. Pero hermanos, valga la aclaración, no tenemos que rebajar la norma para tratar de agradar a las otras iglesias que nos rodean. Siguiendo con este tema, hermanos, hablando de la Tercera Guerra Mundial y cómo nos orienta el espíritu de profecía. Ya la Biblia sola, hermanos, la Biblia sola deja en claro que va a haber guerras. Y como si fuera poco, hasta el espíritu de profecía nos orienta que todo esto tiene que ver con guerras. Fíjense, página 242 dice así, hermanos. Dice así, hermanos. Presten atención, ¿no? Dice así, página 242. 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están ávidas por combatir. Ávidas por combatir, hermano. ¿Y qué significa combatir? Guerras, guerras y guerras y guerras y guerras. ¿Verdad o no? Guerras, hermanos. Noten. Las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero son contenidas por los ángeles. Hermanos, ¿quién lo está frenando a Obama? Los ángeles. A Mahmoud Ahmadinejad, ¿quién lo está frenando? Al japonesito de Corea del Norte, ¿quién lo está frenando? Al chinito, japonesito, oriental. ¿Quién lo está frenando, hermanos? Los ángeles. A los gobernantes del mundo lo están frenando los ángeles. Noten lo que dice acá. Pero son contenidas por los ángeles. Ahora, hermanos, hacemos un silencio. Y noten lo que dice acá. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustia. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. Barcos serán sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. Que ya vamos a estudiar qué significa el Armagedón, ¿no? Bueno, es distinto a la Tercera Guerra Mundial y se relaciona con eso. Ya vamos a ver por qué se relaciona y cómo se relaciona. Otra cita, hermanos, página 243. Los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha, dice acá. ¿Cómo? Los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha para que no soplen hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación. Pero se está preparando una tormenta, lista para estallar sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podría describirla. Otra cita, hermanos. Otra cita. Dice así. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. ¿Y con qué fue destruida Jerusalén en el año 70 después de Cristo? Con guerra. Y dice que eso es un símbolo. Cuando Cristo dijo, mirad que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida,
estaba anunciando la destrucción de Jerusalén con guerra en el año 70 cuando vino el general Tito y la destruyó. Y dice, eso no es más que un pálido reflejo de lo que sucederá en el mundo. Destrucción también del mundo con guerra. Otra cita, hermanos. Satanás sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejan ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. Y noten, el mundo entero, menos Colombia, o Venezuela, o Santo Domingo, o los chilenos, por ejemplo, o menos acá en Tucumán, o en San Pedro de Colaló, donde decía el hermano que se quiere ir a vivir ahí en San Pedro, menos San Pedro, ahí no vamos a ir a vivir todo. No, hermanos, dice así, el mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. No sé si me explico, hermanos. Entonces, ¿a qué quiero llegar, hermanos? Se cansa de hablar, y yo he dado un montón de fundamentos, se cansa de hablar la hermana White a que va a venir una tercera guerra mundial. Entonces ustedes ya están convencidos, y me imagino que los hermanos que nos siguen por internet también ya están convencidos. Ahora, ¿qué queda que yo les enseñe, hermanos? De aquí en más queda que yo les enseñe lo que tenemos que profetizar acerca del futuro que enseña Daniel capítulo 11. Vamos a ver hasta dónde nosotros podemos distinguir y discernir qué es lo que enseña Daniel 11 con respecto a lo que va a pasar en Medio Oriente en el futuro. Próximamente vamos a estar estudiando qué es lo que más o menos se puede vislumbrar sobre lo que va a pasar cuando, por ejemplo, Egipto sea invadido, Libia y Etiopía. ¿Sabía que eso también está explicado en la Biblia, lo que va a pasar? Pero bueno, ya hemos explicado, hermanos, lo que tiene que ver con la Guerra del Golfo de 1991 como cumplimiento parcial de esta profecía. Ahora tenemos que enseñar la caída de las Torres Gemelas en el año 2001. ¿Sabían eso, que eso está en la Biblia? Eso lo vamos a ver si Dios lo permite el domingo. Mañana quiero ver otra cosa más de Daniel 11, y la caída de las Torres Gemelas la vemos en la Biblia el día domingo. Mañana vamos a seguir con Daniel 11 viendo otros puntos, pero el domingo vamos a ver la caída de las Torres Gemelas en la palabra de Dios. Y van a ver cómo se va a ir cumpliendo todo, y cómo todos los acontecimientos que han pasado, que tienen que ver con guerra, a la Biblia no se le escapó nada, hermanos. ¿Cómo puede ser que en las centurias de Nostradamus habla de la caída de las torres? ¿Cómo puede ser que Benjamín Solari Parravicini también dibujó las torres? ¿Y cómo puede ser que hay otros profetas más paganos, satánicos, que saben de la caída de las Torres Gemelas, y nosotros los adventistas no sabemos nada? Nada. Todo el mundo está sabiendo. Los paganos saben, los satánicos saben, los falsos profetas saben, el mundo espiritista sabe, y nosotros nada. Cuando tenemos la poderosa Biblia y el poderoso espíritu de profecía, y resulta que nosotros no sabemos nada, ¿qué tenemos que ir a preguntarle a ellos? ¿A los espiritistas tenemos que ir a preguntarle? No, hermanos, la Biblia va a responder a todas las preguntas que nosotros tenemos con respecto a estos temas. Pero para que los hermanos se queden tranquilos, nosotros teníamos que fundamentar ciertas cosas con respecto a este tema. Evento de los últimos días, página 260. En eventos de los últimos días, página 260, dice así, hermanos, presten atención. En la página 260 dice así: cuando el ángel de la misericordia pliegue sus alas y parta. ¿Cuándo es eso? Cuando finalice el tiempo de gracia.
Cuando el ángel de la misericordia pliegue sus alas y parta, Satanás cometerá las acciones impías que por tan largo tiempo ha deseado hacer. Tormenta y tempestad, guerra y derramamiento de sangre. ¿Cómo dice? Tormenta y tempestad, guerra y derramamiento de sangre. Hermano, ¿qué más le tengo que leer ya? ¿Qué más les tengo que leer? Y alguien puede decir, bueno, pero esta puede ser una guerra, por ejemplo, entre Argentina y Chile, entre Israel e Irán, entre ellos nomás que no se quieren. Y bueno, alguna guerrita entre Estados Unidos con Corea del Norte, entre ellos dos nomás que no se quieren. ¿Y los 4 ángulos de la tierra de Apocalipsis 7? Ahí me está diciendo que va a ser sobre los 4 ángulos de la tierra. Y al dar esa expresión gramatical significa que son las naciones de los 4 puntos cardinales. Por lo tanto, yo no puedo negar lo que dice la Biblia para minimizar lo que es el concepto de guerra. Dice acá, hermanos, tormenta y tempestad, guerra y derramamiento de sangre. Él se deleita en estas cosas y así reúne su cosecha. Y los hombres serán engañados por él en forma tan completa que declararán que estas calamidades son el resultado de la profanación del primer día de la semana. Desde los púlpitos de las iglesias populares se oirá la declaración de que el mundo está siendo castigado debido a que el domingo no es honrado como debiera serlo. Y ahí, ¿quiénes palman? Nosotros. Hermanos, pero todo viene hablando de guerra, de guerra, de guerra, y todo viene hablando absolutamente de guerra. Entonces, vamos a Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, hermanos. En Daniel capítulo 11... En Daniel capítulo 11 yo le pido una cosa, hermanos. Estén atentos porque dentro de poco va a volver a cumplirse el versículo 40. Esperen el versículo 40, hermanos, por favor. Esperen el versículo 40 de nuevo. ¿Sí? A todos los hermanos que nos están escuchando a través de todo el mundo o que están pasando los CD para que otros hermanos los escuchen, yo les pido por favor, esperen el versículo 40 de nuevo. Empero al cabo del tiempo, dice, el rey del mediodía se acorneará con él, y el rey del norte levantará contra él como tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará, hermanos. Y bueno, y eso tiene que ver, esas tierras son las tierras de Medio Oriente, porque el contexto después empieza a hablar de naciones que justo se encuentran en Medio Oriente, como Palestina, Israel, Edom, Moab, Amón. Todo eso está en Medio Oriente, hermanos. O sea que sí o sí todo esto tiene que ver de Medio Oriente. Y que no vengan a decir que Edom, como es rojo, Edom es rojo, ¿qué significa el rojo de los cardenales? Y bueno, y Moab, y bueno, Moab no tiene color, pero bueno, significaba hermanos de Israel, y bueno, son los hermanos nuestros que se van a convertir. Pero ¿dónde está la comparación de textos? Para que yo crea que es así, hermanos. Yo tengo muchas ganas de aceptar que el rey del norte es el papado, pero muéstrenme una poderosa comparación de textos para que yo crea. Si yo no soy rebelde, si a mí me muestran con una poderosa comparación de texto con texto, hermanos, yo acepto. Pero les voy a comentar un grave error que se está cometiendo cuando se estudia la profecía de Daniel 11 y se dice que el papado es el rey del norte. ¿Sabe cómo comparan, hermanos? Una pésima comparación de texto con texto. Viene un hermano y dice, aquí el rey del norte es el papado. Mostrame comparación de texto. No, no hay. Y la tierra deseable es Estados Unidos. ¿Y por qué? Y bueno, porque en el Antiguo Testamento la tierra deseable era Palestina. Y ahora
es Estados Unidos. ¿Por qué? Y porque hemos encontrado una cita por ahí que dice que Dios puso sobre Estados Unidos el escudo de su omnipotencia y la prosperó. Ah, mira vos. ¿Así se compara texto con texto? ¿Así se compara texto con texto? No, hermanos. Una comparación de texto con texto se hace toda una comparación de texto con texto con la Biblia nada más. Y una vez que queda fundamentado con la Biblia, paso al segundo paso. Y se hace toda una comparación de textos con el espíritu de profecía. Para que la comparación de cita con cita del espíritu de profecía confirme toda la comparación de texto con texto de la Biblia. Y para que toda la comparación de texto con texto de la Biblia quede apoyada por toda la comparación de cita con cita del espíritu de profecía. Y hermanos, la misma hermana Huay dice que así no se compara texto con texto. Hermanos, les hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo vengo y saco un versículo y saco una cita de la hermana Huay y comparo versículos de la Biblia con la cita de la hermana Huay? ¿Se puede comparar texto con texto así? No, hermanos. No se compara así. ¿Desde cuándo yo comparo versículos con citas? No, por un lado se compara versículo con versículo y por otro lado se compara cita con cita. Y los hermanos que dicen que el papado del Rey del Norte me sacan un versículo de la Biblia y una cita rebuscada de la hermana Huay y las pegan con Poxipol. Y dicen que eso es comparación de texto con texto. Y no. Hago acá un paréntesis y les quiero leer algo. En Maranata, página 130, en el libro Maranata, página 130, dice algo interesante. ¿Sí? Dicen algo interesante que yo les quiero mostrar lo que dice. Y yo me pregunto, hermanos, ¿por qué se está enseñando esto? ¿Por qué se enseña mal? ¿Sí? Bueno. Noten lo que dice la hermana Huay con respecto a la comparación de texto con texto. Maranata, página 130. Las interpretaciones vagas y fantásticas de las Santas Escrituras, así como las muchas teorías contradictorias respecto a la fe religiosa que se advierten en el mundo cristiano, son obra de nuestro gran adversario. ¿Saben lo que es una interpretación vaga? Es cuando yo no estudio y directamente pego una cita con un versículo y ya está, y es así nada más. Y entro a filosofar y a mí me parece y filosofo, y porque parece que encaja, parece que se parece, y bueno, lo dejemos ahí nomás porque se parece. Pero mostrame comparación de texto, mostrame con la Biblia. No, pero es que vos tenés que entender que se parece. A eso se le llama interpretación vaga. El no querer ser diligente para mostrar con una comparación de texto con texto. Las interpretaciones vagas y fantásticas de las Santas Escrituras, así como las muchas teorías contradictorias. ¿Por qué dice teorías contradictorias? Porque no soportan la comparación de textos. Respecto a la fe religiosa que se advierten en el mundo cristiano, son obra de nuestro gran adversario, que trata así de confundir las mentes de suerte que no puedan descubrir la verdad. Y la discordia y la división que existen entre las iglesias de la cristiandad se deben en gran parte a la costumbre tan general de torcer el sentido de las Sagradas Escrituras, con el fin de apoyar alguna doctrina favorita. No, como hay gente que le tiene bronca al Papa, hermano, porque no pueden negar que le tienen bronca al Papa. Yo he conocido hermanos que le tienen un odio al Papa, hermanos. No es celo por Dios, es odio. Y Dios te manda a amar a tus enemigos. Claro, hermanos, hay gente que le tiene odio al Papa. Y ¿saben qué? Yo he conocido acá hermanos en Tucumán que han ido a las iglesias adventistas y con pintura roja dicen: la iglesia católica es la bestia, el domingo es la marca de la bestia, usted tiene que huir de la marca de la bestia. Claro, hay gente que tiene odio, hermanos, porque si realmente tuvieran amor por Dios,
con amor saldrían a enseñar las Escrituras, con interés por las almas. Pero ¿qué gano yo, hermano, si yo voy con odio y en la puerta de la Iglesia Católica le pongo papa sinvergüenza, cura sinvergüenza, tú eres un satánico, eres el anticristo? Hermano, eso es tonto, eso es ser inmaduro, inmaduro. Y noten lo que dice acá, hermanos. Dice así, hermanos, y la discordia y la división que existen entre las iglesias de la cristiandad se deben en gran parte a la costumbre tan general de torcer el sentido de las Escrituras con el fin de apoyar alguna doctrina favorita. En lugar de estudiar con esmero y con humildad de corazón la palabra de Dios, con el objeto de llegar al conocimiento de su voluntad, muchos procuran descubrir algo curioso y original. Y ahora noten esto. Con el fin de sostener doctrinas erróneas, y noten lo que dice la hermana Huay, con el fin de sostener doctrinas erróneas o prácticas anticristianas, hay quienes toman pasajes de las Sagradas Escrituras aislados del contexto. No citan tal vez más que la mitad de un versículo para probar su idea y dejan la segunda mitad que quizás hubiese probado todo lo contrario. Con la astucia de la serpiente se encastillan tras declaraciones sin hilación, entretejidas de manera que favorezcan sus deseos carnales. Es así como gran número de personas pervierten con propósito deliberado la palabra de Dios. Otros, dotados de viva imaginación, toman figuras y símbolos de las Sagradas Escrituras y los interpretan según su capricho. Por ejemplo, vengo yo y leo Rey del Norte y tengo una viva imaginación y yo ya me imagino al Papa que anda así persiguiendo. No. Noten lo que dice acá, hermanos. Dice así: otros, dotados de viva imaginación, toman figuras y símbolos de las Sagradas Escrituras y los interpretan según su capricho, sin parar mientes en que la Escritura declara ser su propio intérprete, y luego presentan sus extravagancias como enseñanzas de la Biblia. Por eso cuando me dicen a mí, el papado es el Rey del Norte, mostrame una poderosa comparación de texto con texto. No hay. Bueno, entonces no, lo siento, no puedo aceptar. Siempre que uno se da al estudio de las Escrituras sin estar animado de un espíritu de oración y humildad, susceptible de recibir enseñanza, los pasajes más claros y sencillos, como los más difíciles, serán desviados de su verdadero sentido. La palabra de Dios es clara para todos aquellos que la estudian con espíritu de oración. Toda alma verdaderamente sincera alcanzará la luz de la verdad. Hermanos, perdonando la expresión, ¿no? Yo me he matado presentando comparación de texto con texto, comparación de cita con cita, y resulta que yo no tengo razón. Y viene uno que no presenta comparación de texto con texto, o presenta dos textos de la Escritura y dos citas del Espíritu de Profecía, y ya tiene razón, y encima mal aplicados. Aquí está la foto de ellos. Hermanos que citan un texto pero citan la mitad del versículo, como pasaba la otra vez cuando yo les había comentado que viene un hermano y dicen, y noticias del oriente lo espantarán. Ese es Cristo que viene, dice, porque Cristo vendrá del oriente. ¿Qué no has leído? Dice, porque como el relámpago que sale del oriente, ese es Cristo. Y yo le digo, y llega hasta el occidente. ¿Y qué es el occidente? Ah, no, eso ya no significa nada. El oriente nomás significa Cristo. ¿Y el occidente? No, nada. El oriente es Cristo y el occidente no nada. Entonces sacan una mitad del versículo y la otra mitad no la explican, hermanos. ¿Y por qué no explican la otra mitad si ahí hay otro símbolo? Entonces la hermana Huay lo condena en Maranata, página 130, a esos que sacan una mitad del versículo y la otra mitad no la explican, cuando esa otra mitad hubiera demostrado todo lo contrario, hermanos. Tiene que haber comparación de texto con texto con respecto a todo lo que venimos estudiando. Siguiendo con este tema, hermanos, vamos a Daniel capítulo 12, versículo 1.
En Daniel capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente. En Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos aquellos que se hallaren inscriptos en el libro. Entonces, para los hermanos que nos siguen por internet, quizá les va a costar entender esto un poquito, porque yo voy a dibujar en el pizarrón, pero también voy a tratar de que en su imaginación ellos también lo puedan entender. Yo trazo una línea, que es la línea de la historia. Esta es la línea de la historia, hermanos. Primero viene el tiempo de angustia previo, ¿sí? El tiempo de angustia previo, que sería acá el TAP, o tiempo de angustia previo, que aproximadamente, no es que tenga que ser así, pero aproximadamente va más o menos desde el tiempo de la ley dominical, ¿sí?, que comienza como nacional en Estados Unidos, ¿sí?, más o menos, o sea, ya estamos en el tiempo de angustia previo, pero no plenamente dentro. Para mí básicamente va desde la ley dominical nacional que se va a dictar en Estados Unidos hasta lo que yo le llamo el fin del tiempo de gracia. Entonces, hermanos, comienza a caer la primera plaga, la segunda plaga, la tercera plaga, la cuarta plaga, la quinta plaga, la sexta plaga, y tenemos la séptima plaga, ¿sí? Ahora, si ustedes notan bien, cada plaga, hermanos, tiene un periodo. No se olviden que cada plaga tiene un periodo, y eso lo vamos a estudiar detalladamente. Yo quiero volver a dar el tema. Hace años anteriores hemos estudiado el tema de las 7 plagas, pero no lo hemos grabado. Y de paso también le cuento a los hermanos que nos siguen por internet que también hemos dado seminarios de Apocalipsis, capítulo por capítulo, pero no lo habíamos grabado. Y cada capítulo, hermanos, duraba bastante tiempo, hermanos, porque me gusta enseñar bien lo que es Apocalipsis, y sería bueno estudiarlo capítulo por capítulo, pero no es lo mismo, ¿sí? Bueno. Cada plaga tiene su periodo de tiempo, y así también esta nosotros vemos que es la primera, la segunda, esta es la sexta, la séptima. La séptima, hermanos, también tiene un periodo. Ese periodo de la séptima plaga va desde lo que nosotros le llamamos la liberación del pueblo de Dios hasta lo que es la segunda venida de Cristo. Pero en la sexta plaga también tiene un periodo, hermanos, que va desde la segunda venida falsa de Cristo, o venida del anticristo, ¿sí?, hasta la liberación. Ahora, el periodo de la sexta plaga es muy importante, porque dentro de ese periodo se dan algunos acontecimientos importantes. El primer acontecimiento es la segunda venida de Cristo falsa, que es cuando va a aparecer Cristo, el falso Cristo, en el cielo. Bueno, aparece, camina por la tierra, frena las guerras, y después se dicta el decreto de muerte, porque los logra convencer a todos en la tierra de que todas estas catástrofes han venido por culpa de los adventistas que guardan el sábado, y por culpa de que todo el mundo no está santificando bien el domingo como tiene que ser santificado. O sea que ustedes pueden ver que dentro del periodo de la sexta plaga hay una serie de acontecimientos que tienen que ocupar ese periodo. Por eso es que cada una tiene un periodo, porque cada plaga debe cumplir su función en un tiempo, en un periodo determinado. Y después se da este famoso decreto de muerte, hermanos. Desde que se da el decreto de muerte hasta la liberación del pueblo de Dios, hermanos, hay lo que se llama el periodo de 1 hora profética, que es lo mismo que decir 15 días literales. ¿Se va entendiendo hasta acá, hermanos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos ahora, recién estamos entrando acá, hermanos,
al tiempo de angustia previo. Por lo tanto, ya la ley dominical nacional que pronto va a salir en los Estados Unidos de Norteamérica se está apresurando, hermanos. Entonces, cuando salga la ley dominical, viene el reavivamiento y la reforma. Viene, hermanos, el derramamiento de la lluvia tardía. Viene la predicación del Evangelio a todo el mundo. Y después ya se cierra el fin del tiempo de gracia. Vemos que dentro del tiempo de angustia previo también hay una serie de acontecimientos que hay que tener en cuenta. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la sexta plaga? A mí me interesa la sexta plaga, hermanos, que es lo que quiero conversar un poquito con ustedes. Entonces, para hablar de la sexta plaga, hermanos, vamos a Daniel capítulo 11, versículo 42 al 45. Y dice así, hermanos: asimismo extenderá su mano a las otras tierras. Daniel 11, 42 al 45. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras. ¿Qué otras tierras? Las otras tierras árabes, hermanos. Y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y de Libia y de Etiopía. ¿Por dónde pasará? Más claro, imposible. Mas nuevas del oriente y del norte lo espantarán, lo atemorizarán, dicen otras versiones, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Aquí, hermanos, ya finalizado el tiempo de gracia. Está toda la hecatombe desatada. Y dice, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario. Hasta aquí viene ganando Estados Unidos con Francia, Inglaterra y los aliados. Y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude, hermanos. Resulta de que acá, cuando dice que no tendrá quien le ayude, es porque irá finalizando ya la guerra, y los occidentales, en cierta forma, van a ir perdiendo la guerra. Entonces acá, cuando va perdiendo la guerra, y cuando ya no tiene quien le ayude, es cuando se cumple la sexta plaga. Entonces vamos a estudiar un poquitito la sexta plaga. Hermanos, en Apocalipsis capítulo 16 vamos a analizar un poquito la sexta plaga, a ver qué dice. En Apocalipsis capítulo 16, Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 al 16. Dice así, hermanos, presten atención. Apocalipsis 16, 12 al 16. Noten. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, ¿sí? Sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que fuese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra, todos los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, expliquemos la sexta plaga, hermanos. Si alguna vez han estudiado la sexta plaga, esto significa lo siguiente. Bueno, la interpretación más sencillita que hay es que dice que los reyes del oriente significan Cristo y los ángeles que vienen. Está bien, yo respeto esa interpretación, pero también, y no la niego, ¿no? Está linda, no la niego, pero para mí tiene otra aplicación más profunda. La otra aplicación más profunda es que hay un juego de palabras ahí. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el mapa de Medio Oriente, hermanos. Y noten
que todo esto tiene que ver con el río Éufrates. Noten, todo esto, hermanos, es el río Éufrates. Noten por todas las partes que va el río Éufrates. Yo diría, y aquí es donde ustedes tienen que tener buena lógica teológica para entender las profecías. ¿Por qué no dijo Dios, y se secó el río Nilo? O se secó las aguas del gran río Loro, o del gran río Cadillal, o del gran río Mississippi. ¿Por qué habla del Éufrates y no de los otros? ¿Por qué nombra el Éufrates? ¿Por qué no puede ser el Mississippi? ¿O por qué no puede ser el río Cadillal acá en Argentina? ¿O el río Salí? ¿Por qué tiene que ser el Éufrates? Porque qué casualidad que el río Éufrates está en Medio Oriente, está en Oriente. Tomando desde acá, nosotros estamos en Occidente. Las naciones cristianas, la mayoría están para acá, para Occidente. Para Occidente. Pero desde el punto de vista de Occidente, las naciones árabes están al Oriente. Y qué casualidad, hermanos, de que el río Éufrates está cruzado por las naciones árabes. Y qué casualidad que dice que cuando se seca el río Éufrates, queda preparado el camino para los reyes del Oriente. Los reyes son los gobernantes, porque en ese tiempo se les llamaba reyes. No se le puede llamar primer ministro, gobernador, presidente, qué sé yo, porque son términos modernos. Pero qué casualidad, hermanos, de que cuando dice que se va a secar, hermanos, las aguas del gran río Éufrates, las aguas, ¿qué significan en Biblia? Gentes. Apocalipsis 17:15 dice que las aguas significan gentes, pero se están refiriendo a las aguas de las naciones que están cruzadas por el río Éufrates y que están alrededor del río Éufrates. Las naciones que están cruzadas por el río Éufrates son Irak, Siria, Turquía. Y alrededor de estas naciones se encuentran Irán, Afganistán y todas las naciones que están alrededor del Medio Oriente. Entonces, para mí, ¿qué significa eso, hermanos? Significa, hermanos, que en la sexta plaga, los espíritus de demonios, aparece Satanás. Y muchos, hermanos, de los demonios le van a ayudar a que Satanás aparezca como falso Cristo. Y en ese tiempo, hermanos, los demonios tienen que ir a todos los reyes de la tierra, de todo el mundo, pero específicamente a los reyes de Oriente, que son el mundo árabe, que al final, hermanos, tienen que tratar de convertirlos a todos ellos también, a los de Medio Oriente y a los de todo el mundo, dice la sexta plaga. Tiene que quedar preparado el camino para los reyes de Oriente y tienen que hacer señales a los reyes de Oriente, tienen que hacer señales a los reyes de la tierra y tienen que hacer señales a los reyes de todo el mundo. ¿Y por qué dice esta expresión? Para que quede preparado el camino a los reyes del Oriente. ¿Por qué? Porque al venir la sexta plaga, hermanos, cuando se cumpla la sexta plaga, pasan dos cosas. Aparece el anticristo, ¿verdad? Y otra cosita más, hermanos. Los demonios le ayudan a la segunda venida del anticristo, lo dice la sexta plaga. No es que Satanás aparece solo, no. Aparte de la bestia, del falso profeta y del dragón, o sea, de todas las religiones del mundo, todo lo que es catolicismo, protestantismo y espiritismo, hermanos, tienen que ir también a convencerlo a los reyes de la tierra para que cuando aparezca el anticristo tenga todo preparado. Y aquí viene el tema. ¿Por qué estos demonios tienen que preparar el camino a los reyes del Oriente? Porque tienen que convertirlos a todos los que no son cristianos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? Todo esto, ninguno es cristiano. China no es cristiana, Corea no es cristiana, India no es cristiana, y hay muchas naciones que no son cristianas. El mundo árabe no es cristiano,
Las naciones islámicas no son cristianas. Entonces Satanás tiene que convertir a todas estas naciones para que pueda ponerlas a todas en contra el pueblo de Dios. Y yo anoté algo acá, hermanos. En la sexta plaga intervienen los demonios para hacer señales e inducir a las naciones árabes islámicas, comunistas y paganas politeístas orientales a convertirse al falso Cristo que estaría por aparecer en la sexta plaga. Y vendrá entonces una paz transitoria que dura hasta la séptima plaga, y que en dicho período se da el decreto de muerte para poder eliminar de una vez por todas al pueblo de Dios que guarda los mandamientos, incluyendo el cuarto que habla del día de reposo. Después, cuando finaliza la tercera guerra mundial, porque el anticristo la para, ahí viene el Armagedón, que es una guerra espiritual entre el bien y el mal, y que consta de dos fases, puesto que en la sexta plaga solo se congregan para la batalla, pero no la pelean. La quieren pelear, nos quieren destruir, pero no se logra hacer nada porque viene la liberación. Pero esta es interrumpida, o sea, es interrumpida por la liberación de la séptima plaga y continúa ya de manera literal después del milenio. ¿Qué significa esto, hermanos? La tercera guerra mundial viene así, hermanos. Viene más o menos desde acá hasta la sexta plaga. Desde el tiempo de angustia hasta la sexta plaga es la tercera guerra mundial. Y desde la sexta plaga hasta la séptima plaga es la congregación para la guerra del Armagedón. Muy bien. ¿Quién ha dicho eso, Inés? Qué bocha, Inés. Está Gilet, Inés. Muy bien. No sé si se dan cuenta, hermanos. Hermanos, a ver, para ustedes que tienen un poco de lógica teológica, ¿ven que es diferente el soltar de los vientos con la guerra del Armagedón? Porque, hermanos, seamos sinceros, ¿en qué plaga se comienza a hablar del Armagedón? En la sexta. Antes no se habla del Armagedón. Recién acá se comienza a hablar del Armagedón y esta es la congregación para la guerra del Armagedón, que es una guerra de carácter espiritual. Y hermanos, en el Armagedón, cuando el falso Cristo los convierte a todos, ¿contra quién van a querer pelear y destruir? Contra nosotros. ¿Y esa guerra es espiritual o es literal? Espiritual, porque si fuera literal, significaría que los adventistas ya estaríamos con RPG, con una UCI, una Ingram, y así con misiles, y salimos todos a pelear un Armagedón. No, hermanos, es una guerra espiritual, donde nosotros les peleamos espiritualmente a ellos, y ellos nos quieren destruir literalmente por una guerra espiritual que al final no nos van a poder destruir, porque interviene la séptima plaga, que es la liberación del pueblo de Dios. Pero en la sexta plaga tienen que convertirse todos los árabes islámicos que no están convertidos, tienen que convertirse todos los orientales paganos politeístas y todos los comunistas ateos. Si el falso Cristo no convierte esas naciones, entonces esas naciones no le van a llevar apunte al catolicismo romano. Entonces yo podría decir, cuando salga la ley dominical me voy a Irán y ahí nadie me persigue. O me voy a la India, donde hay 800 millones de dioses y cada uno puede creer en cualquier dios y no hay catolicismo ahí. O me voy a Japón, a China. ¿Sí? Él se mete. Claro. Pero hermanos, tiene que venir la sexta plaga, porque en la sexta plaga tienen que ser convertidos los reyes del oriente y los reyes de todo el mundo, hermanos. Porque si no, entonces yo me voy a Arabia, por ejemplo, o me voy a Jordania, o a Kuwait, o a la India, o a algún país pagano que ustedes se quieran imaginar donde no hay catolicismo, y ahí no me pasa nada, me voy a vivir ahí. Pero no, esto tiene que estar, y entonces va a quedar preparado el camino
de los reyes del oriente. Entonces, cuando dice que se produce el secamiento del Éufrates, tiene que ver con el hecho de que vendrá gran aflicción sobre las naciones árabes. Y cuando se estén secando, hermanos, porque también los árabes van a ir siendo destruidos por los occidentales, porque Daniel 11 dice que entrará a esas tierras. Entrará a esas tierras y le comenzará a dar la viaba a los árabes. Entonces, toda esta zona árabe, Irak, Siria, Turquía, también Irán, Afganistán, se van a empezar a secar de miedo, y cuando ya se estén secando, hermano, aparecen los demonios que le dan la mano en la sexta plaga para que Satanás convierta a esa gente, y ya está preparadito el camino a los reyes del oriente. Entonces, esa es la segunda interpretación que para mí tiene que ver sí o sí con el conflicto de Medio Oriente. Y quiero aclarar algo, no niego la otra. Para mí la otra también está linda, la acepto, pero para mí esta es más como que tiene un doble cumplimiento, hermanos. Pero a mí más me llena esta. Claro, hermanos, porque noten que la ley dominical se da acá se da, pero noten cómo comienza a crecer. No sé si me explico. Entonces, acá con el decreto de muerte se une bien, y aquí llega el cenit de la ley dominical cuando se dice de que tiene que ser respetado el domingo o mueren todos. Y en este tiempo que yo les dije que dura una hora profética desde el decreto de muerte hasta la liberación del pueblo de Dios en la séptima plaga, hay una hora profética o 15 días. Y vamos rapidito a ver dónde se cumple eso. Vamos a ver, hermanos, Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 al 14, qué va a pasar en esa hora profética. Apocalipsis capítulo 17, versículo número 12 al 14. Presten atención, hermanos. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Ahí está la hora profética. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y el Rey de los reyes. Y los que están con Él, y aquí habla del pueblo de Dios que en ese tiempo está siendo fiel a Cristo, que son los que quedan, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Hermanos, cuando venga la sexta plaga y aparece el falso Cristo y las naciones se convierten al falso Cristo, quedan 10 naciones poderosas que van a dominar por una hora profética con la bestia, y pelearán contra el Cordero en la persona de su pueblo, pero Dios los vencerá porque los termina liberando en la sexta plaga. Y hermanos, la séptima plaga también tiene un periodo, y aquí les explico algo maravilloso, hermanos. En la sexta plaga se dan una serie de acontecimientos que no les puedo decir porque son un montón, hermanos, un montón, pero les voy a nombrar algunos nada más. El más importante para mí, hermanos, acá hay 2 cositas que a mí me interesan nada más. Primero, se produce la resurrección parcial de todos aquellos que han vivido desde el año 1844 en adelante. En la resurrección parcial van a resucitar todos los que vivieron dentro del mensaje adventista. Por ejemplo, nosotros a veces cometemos un error. Cuando un hermano muere, un hermano adventista fallece, le decimos, lo vamos a ver en la primera resurrección, cuando venga Jesús. Mentira, hermanos. Lo vamos a ver antes. Lo vemos en el comienzo de la séptima plaga, en la resurrección parcial. Dice que todos los hermanos, que por ejemplo, si yo fallezco ahora, no me van a ver cuando venga Cristo, ni en la primera resurrección, me van a ver mucho antes. Me ven cuando comienza la séptima plaga. La segunda venida de Cristo es al final de la séptima plaga. Entonces, al comienzo de la séptima plaga se va a escuchar una voz de Dios que dice, hecho es. Y ahí se produce, hermanos,
un gran terremoto, que ese gran terremoto tiene que ver con la resurrección parcial de todos aquellos que han vivido durante la proclamación del mensaje del tercer ángel desde el año 1844. Por eso es que Daniel capítulo 12 dice, bienaventurado el que esperare y llegare a 1335 días, porque el que llegaba a los 1335 días y llegaba a pisar el año 1844, quedaba elegido, si era fiel, para no resucitar ni cuando venga Cristo, ni cuando sea la primera resurrección, sino antes en la resurrección parcial. Sí. Claro, claro, exactamente. Y otra cosa, hermanos, los mártires, todos adventistas, todos los adventistas que fueron fieles, resucitan antes de la venida de Cristo y antes de la primera resurrección. Sí, Inés. Eso está en la Biblia y en el espíritu de profecía. Claro, pero ahí son unos malos que también resucitan junto con los que fueron fieles. Pero no te hagas mucho lío en la cabeza porque te vas a confundir. Ya después voy a dar todo un tema que es la séptima plaga. Y ahí vamos a explicar bien de dónde saco yo eso. ¿De dónde saco yo eso? Bueno, hermanos, otro acontecimiento maravilloso es este. ¿Sabían ustedes que si ustedes están vivos, cuando se produce la liberación del pueblo de Dios, se produce una glorificación parcial de todos los que estemos vivos? Por lo menos, hermanos, no sé cuánto será, pero por lo menos, lo mínimo que hay desde acá, desde la liberación del pueblo de Dios hasta la segunda venida de Cristo, yo creo que hay más. Pero lo que sí o sí hay, hay por lo menos un periodo de 7 días, o por lo menos una semana, es lo mínimo. Porque la venida de Cristo dura 7 días. ¿Sabían eso ustedes? Bueno, durante 7 días ustedes van a estar por toda la tierra, los que hayamos quedado vivos y hayamos sido fieles, vamos a quedar glorificados con una luz angelical, fuertísima, fortísima, hasta tal punto que ahí se cumplirá que dice que nosotros, cuando los impíos nos vean, extenderemos nuestras manos y caerán a nuestros pies y adorarán delante de nosotros. Dios los va a recompensar a ustedes por lo mínimo durante 7 días con una glorificación preciosa, con una luz preciosa y refulgente, tremendamente refulgente, hasta que venga Cristo. Y todo el mundo iban a caminar por la tierra ustedes durante 7 días de aquí para allá glorificados, y todo el mundo los va a ver. Pero eso les voy a explicar porque hay todo un estudio de profundización que lo vamos a ver cuando enseñemos la séptima plaga. Una cosita. Entonces, esto sucede, hermanos, en la séptima plaga. Sí. Sí. Aquí, ¿de qué nos libera? De todos los que estamos escondidos en los montes, los que están siendo torturados, los que están en las cárceles, los que están encerrados. Dice que se caen las puertas de las cárceles, son abiertas las prisiones. No, lo que nos libera acá es una voz que da Dios. Se va a escuchar una voz en el cielo que dice, hecho es. Y de ahí se comienzan a escuchar, y muy bien que pregunte acá la doctora, otra cosa que son la profecía de los 7 truenos, que después vamos a estudiar qué cosa es la profecía de los 7 truenos. Cuando comienza esta voz en la séptima plaga, comienza exactamente acá el cumplimiento de la profecía de los 7 truenos, donde se dan 7 poderosos mensajes, y entre ellos mensajes de aliento para el pueblo de Dios, mensajes de condenación para los impíos. El día y la hora de la venida de Cristo, se va a saber el día de la hora de la venida de Cristo recién acá en la séptima plaga. Pero bueno, ya no tiene sentido para los impíos porque ya están perdidos. Pero sí para nosotros, para que lo esperemos. Acá exactamente en el día y la hora.
Ahora bien, hermanos, somos liberados de las cárceles, de los campos de concentración, de donde estén escondidos en cavernas, en cloacas. ¿Sabían que muchos, ya algún día voy a dar un tema del escape? ¿Sabía que hay hermanos que se van a ir a esconder en los túneles? Van a estar escondidos en muchos lados, otros en cárceles, y la voz de Dios hace que se caigan todas las paredes de las cárceles, hermanos. Y después ya viene la liberación, y Dios los recompensa a ustedes con un regalo muy lindo, que es, hermanos, la glorificación parcial. Y la transformación total se da recién acá, que es la transformación total del pueblo de Dios, y también lo que es la primera resurrección cuando ya viene Cristo, ¿sí? Bueno, pero ese es otro tema. Pero así los va a recompensar Dios a ustedes, hermanos, si es que permanecen fiel hasta el tiempo del fin. Y ahora noten cómo yo también con la Biblia les voy a mostrar todo esto. En otra parte de la Biblia está explicado todo el periodo de las 7 plagas, y específicamente Pablo explica la 6ª plaga y la 7ª plaga en primera. Noten, todo esto, hermanos, la 6ª y la 7ª plaga está explicado en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 al 8. Y vamos a ver cómo están explicados la 6ª y la 7ª plaga. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. A ver si se dan cuenta. Muchos no se han dado cuenta de esto, pero está perfectamente explicado acá. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 al 8. Dice así, versículo 1. Porque, hermanos, vosotros mismos sabéis... Perdón. Ahora sí. Empero, acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Así como ladrón de noche. Que cuando dirán, y note que hablan en plural, que cuando dirán paz y seguridad, ¿cuándo van a decir paz y seguridad, hermanos? A ver si se dan cuenta. En la 6ª plaga, acá se dice paz y seguridad. Y ahora, hermanos, utilicen la lógica de razonamiento, la lógica teológica. ¿Por qué acá se va a decir paz y seguridad? Está bien, aparece el falso Cristo, pero paz y seguridad ¿de qué? Claro, hermanos, lo contrario de paz, ¿qué es? Guerra. Y lo contrario de seguridad es inseguridad. Guerra e inseguridad. Tienen que invertir la palabra. Si yo invierto la palabra, lo contrario de paz es guerra para atrás. Guerra. Y lo contrario de seguridad es inseguridad. Hermanos, para atrás había guerra e inseguridad. Y recién en la 6ª plaga se dice paz y seguridad. Acá en la 6ª plaga viene un periodo de paz transitorio. Y qué pena que los hermanos que nos siguen por internet no puedan estar viendo el diagrama, hermanos, porque entenderían perfectamente bien todos los garabatos que he hecho yo acá. Pero si yo lo invierto a la palabra, significa que para atrás en retrospectiva todo el mundo estaba inseguro y estaba en guerra. Y recién en la 6ª plaga, para adelante, se dice paz y seguridad, pero es solamente por un corto tiempo. Noten, hermanos, versículo 3, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Hasta ahí nomás, hermanos. Cuando ellos estén diciendo paz acá y seguridad, pronto viene la liberación, que es la voz de Dios. Y hermanos, aquí se cumple
la profecía de los 7 truenos y dice que se empiezan a morir de miedo cuando viene la liberación, porque Dios comienza a dar mensajes terribles en donde se comienzan a morir de miedo los impíos. Y eso lo vamos a estudiar después en todo un tema que se llama la 7ª plaga, que es un tema que la hermana White dice que nosotros tenemos que saber bien qué cosa es la 7ª plaga. Ahora bien, hermanos, leamos un poquito qué va a pasar cuando aparezca, hermanos, el anticristo. ¿Qué va a pasar, hermanos, cuando aparezca el anticristo? Y yo les leo acá. En Conflicto de los Siglos, páginas 671 y 672. Repito, Conflicto de los Siglos, páginas 671 y 672. ¿Qué va a pasar en la 6ª plaga? 671 y 672. Dice así. Noten, hermanos, ¿no? Dice lo siguiente. Dice así, hermanos. Hablando de Cristo, dice, cuando Él abandone el santuario, las tinieblas se envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del santo Dios. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran tan obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejan ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó al país de duelo. Cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. El mismo poder destructor ejercido por los santos ángeles cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra. Y noten, hermanos, se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza, de las luchas sangrientas entre los hombres. ¿Cómo? Y se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres, que llenarán la tierra de aflicción. El poder que acompañe la última amonestación enfurecerá a los malvados, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora salteo y voy, hermanos, a la página 681 y 682. En la página 681 y 682, noten lo que dice acá. El apóstol San Juan, estando en visión, oyó una gran voz que exclamaba en el cielo: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Espantosas son las escenas que provocaron esta exclamación de la voz celestial.
La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo. Noten, no está hablando de que Satanás se aparece como Cristo, sino que diferentes tipos de demonios que se darán por Cristo. Por eso habla de entes en plural. Dice así: surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Y noten, hermanos, y con esto voy concluyendo el estudio ya. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. Y ahora presten atención porque estamos hablando de la sexta plaga. Noten cómo la hermana Huay describe la sexta plaga. Pues bien, dice, en varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios se da en San Juan en el Apocalipsis. En Apocalipsis 1, 13 al 15. La gloria que lo rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave, subyugante y llena de melodía. En tono amable y muy compasivo, en tono compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo. ¿Qué dolencias? Las de las guerras, hermanos. Y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo, y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en este sortilegio y dicen: esto es la gran virtud de Dios. Satanás aparece, trae paz a la tierra, cura las dolencias del pueblo y es ya el último engaño. Es el decreto de muerte y queda confirmada la ley dominical que había surgido en Estados Unidos, que era primera nacional, que después se hace internacional. ¿Y cuándo se hace mundial? Acá, hermanos, porque ya aparece Cristo y dice: yo he cambiado el sábado al domingo, punto, se terminó. Quiero que ahora les mando a todos, árabes, musulmanes, comunistas, ateos, chilenos, argentinos, colombianos, católicos, protestantes, carismáticos, evangélicos, todos me guardan el domingo ahora, y todos dicen amén.
se terminó el problema. O sea que la ley dominical, que era nacional, que después se hizo internacional, se hace mundial ya para todo el mundo en la sexta plaga, porque el falso Cristo aparece y dice: yo he cambiado el día sábado al domingo. Entonces todos se convierten al falso Cristo, aceptan el domingo y terminan dictando el decreto de muerte, y se congregan todos en el mundo, ya se comienzan a reunir y a congregar para destruirnos, pero viene la liberación en la séptima plaga, que es lo que vamos a estudiar en otro momento. Pero ¿a qué quería llegar yo con esto, hermanos? Hablando de Daniel capítulo 11 y la tercera guerra mundial, hemos hablado un poquito de las plagas para tener un claro conocimiento de lo que pronto ha de acontecer en esta tierra y cómo se va relacionando Daniel 11 cuando dice que llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Por eso es que aparece el anticristo, para traer un poco de paz a esta tierra, que es una paz transitoria que dura poco tiempo y ya pronto viene destrucción, que es la liberación, que es la séptima plaga, que comienza con la liberación y llega hasta la segunda venida de Cristo. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Si no hay alguna pregunta, entonces dejamos ahí nomás y nos preparamos para seguir estudiando Daniel 11 en todo este fin de semana.